Éxodo capítulo 29, versículo número 23. Dice así la escritura: y una torta de pan con aceite y un hojaldre de la cesta de pan sin levadura que está delante del Señor. Los pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como una ofrenda mecida delante del Señor. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos, Señor, con tu palabra en esta mañana, Señor, porque hemos de empezar esta semana con el poder de tu palabra. Creemos, Señor, que hoy nos has bendecido grandemente visitándonos, nos has permitido regocijarnos para empezar esta semana alegres. Gracias por el gozo del Espíritu que trae alegría a nuestra vida. Ahora te ruego, Señor, uses mi vida para transmitir tu palabra y podamos salir edificados. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, en el nombre de Jesús, con oídos para oír lo que el Espíritu de Dios va a transmitir a través de su palabra y de su predicación. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Es tan amable sentarse. Esta porción de la Escritura, empezando desde el verso primero, viene hablando de cómo iban a consagrar al sacerdote y a sus hijos. Y les dieron una serie de indicaciones que hoy en este tiempo nosotros no tenemos todas estas situaciones, pero que significa algo muy especial todo lo que ahí sucedió para nosotros hoy. Y entre una de las cosas que le tenían que ser entregadas al sacerdote Aarón y a sus hijos eran estas tres tortas. Estas tres tortas representan, o estos tres panes representan algo muy importante para nosotros, porque la iglesia tiene que ser edificada con los mismos principios, lo que esto significa. Y yo quiero hablarle un poquito acerca de lo que esto significa. Usted sabe que el Señor Jesús dijo que no solo de pan viviría el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta clase de alimentos estaban en la mesa del Señor, estaban delante de Él, y eran para Aarón y para sus hijos. Ahora, Dios a nosotros nos llama, hermano, para ser sacerdotes de Cristo, a todos. Sé que están los ministerios primarios, que son 5, ya los conoce usted: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero también Dios, hermano, nos lleva de alguna manera a ser sacerdotes, a ministrar la presencia de Dios. Usted puede ser un sacerdote de su casa, usted puede ser un equipo de una iglesia pequeña en su casa, donde usted puede dirigir cantos, donde usted puede enseñar, instruir, hablar de la palabra. Gloria a Dios por ello, por los que lo hacen. Pero estaba yo viendo aquí cómo era tan importante que el sacerdote pudiera tener una torta de pan. Esto es la lectura de la palabra, porque la palabra, hermano, que nosotros podemos dar lectura, nos instruye, nos hace sabios para no perecer. La Escritura dice que el pueblo perece por causa del conocimiento. Nunca vayamos a caer como cayó el pueblo de Israel, olvidándose de la palabra de Dios. Por eso, no nomás tenga su Biblia en su casa, pero léala. Gracias a Dios, hermano, que hoy hay programas que está en el teléfono, lo puede tener usted en una aplicación, y usted puede leer la Biblia. Y si lee es muy difícil porque es muy pequeño, hay audible, tiene también esa función de que lo puede poner audible. O pues, si usted quiere a la manera inicial, que es con el libro de la palabra, la Biblia, la puede leer. Hay personas que dicen: no, yo no quiero en electrónica, yo quiero en páginas. Bueno, pues gloria a Dios, ¿verdad? Como usted se sienta mejor, lo importante es que se involucre en la palabra. La palabra es tan importante en nuestra vida porque ella nos va a traer orientación, nos va a dar sabiduría, nos va a dejar saber qué cosas agradan a Dios y qué cosas no agradan a Dios. No seamos nunca como Saúl, un ministro, un rey que no conocía la Biblia, hermano, y mire que no tenía todos los libros que ahora tiene, porque en sus tiempos de él solamente estaban los profetas, la ley, los profetas, los primeros 5 libros, y se iba formando apenas lo de las historias, las crónicas, los reyes y todo eso. Pero él, por ser el primer rey, no tenía toda esa variedad de libros que ahora disponemos nosotros, pero tenían los principios básicos, y él no los leía ni porque eran menos libros. Entonces, el pueblo de Dios tenemos que ser un pueblo que tiene conocimiento bíblico. ¿Puede decir amén? Amén. Y si no le ha puesto Dios esa hambre por leer la Biblia, usted dispóngase. Yo me recuerdo cuando a mí me habló mi primer pastor, yo lo veía cómo manejaba la Escritura para allá y para acá, y yo me regaló una Biblia y yo la agarré. Yo quería que se moviera, igual no se movía así conmigo, porque no sabía ni por dónde empezar. Y entonces yo quería saber del bautismo en agua.
Y yo esperaba que en la Biblia le iba a agarrar un tema, el bautismo, y ahí iba a venir todo explicado, pues no venía así, nomás encontré el bautismo, fui a buscar la palabra, y nomás dice bautizó, Jesús se bautizó, pero no me daba mucha información. Entonces me di cuenta que la escritura tiene una manera de leerse. Entonces, si nos vamos involucrando, leyendo porciones, va a llegar el tiempo que vamos a estar más informados acerca de lo que está escrito, y nos vamos a dar cuenta que hay un antiguo pacto, que hay un nuevo pacto, que hay pactos que Dios ha hecho con las personas y que van teniendo modificaciones en algunos pactos, y nos vamos a ir ubicando para que nuestra vida no esté una vida ignorante de las escrituras. Es importante que el sacerdote pudiera conocer la Biblia. Una de las partes primarias en mi vida para poder estar aquí ahora es que yo tenía que estar leyendo siempre, y a veces me quedaba dormido. Agarraba mi media hora de lonche que me dan en mi trabajo y yo me iba a mi carro y ahí me encerraba, y aunque estaba sudando, pero estaba encerrado para que no oír ningún ruido y poderme concentrar, porque fácilmente me distraía. Hay personas que se distraen muy fácilmente para leer la Biblia, pero requiere de esfuerzo, requiere de oración, de decirle: Señor, quítame este sueño, Señor, quítame esta distracción. Y dice que podemos sujetar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Puede decir usted amén? Amén. Entonces este sacerdote tenía que conocer la Biblia. Pero cuando la Escritura habla, hermano, acerca de ese pan, que esa torta de pan, está hablando simple y sencillamente de la letra de la Escritura, el conocimiento bíblico. Pero hay otra palabra que es la que dice que era una torta de pan con aceite, y ese ya es diferente, porque pan con aceite a mí me da un indicio en la Escritura que es una palabra poderosa con el Espíritu Santo de Dios, que va a causar cambios poderosos. Porque cualquiera puede leer la Biblia, hasta el diablo la puede leer, pero fue hecha de manera que el que la lea no la entienda. Yo cuando vi eso, yo dije: ¿qué? ¿Cómo Dios quiere que lea la Biblia si la hizo para que no la entendiera? El diablo. Pero los hijos de Dios les da el Espíritu Santo, para que cuando la lean, se les abra. Ahí la diferencia. El diablo ya no tiene la unción, pero nosotros, Dios de nosotros, tenemos la unción del Santo. Y con ella podemos llegar a entender la Escritura, porque dice él que cuando él envió su palabra, dice que la puso así para que muchos de oídos oyeran pero no entendieran, con sus ojos vieran y no pudieran captar las maravillas. Pero David decía: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces requiere una unción que caiga en los ojos para que uno pueda entrar a ver lo que ahí está escrito, para que nos lleve al arrepentimiento. Dice: yo la puse de esta manera para que aquel que viene de maldad la pueda leer, pero sin la unción del Espíritu Santo la va a leer nomás por encimita, pero se va a quedar ahí en la superficie sin entenderla. No sea que la entienda, se arrepienta y lo tenga que perdonar. Entonces hay una garantía en la palabra, que cuando Dios nos unge los ojos para ver las maravillas, es porque tiene intenciones de limpiarnos. Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios con la palabra que os he predicado, la que les he hablado. Entonces, ¿cómo predicar la palabra si no la conoce uno? Primero la tenemos que conocer la letra, para después meternos por el Espíritu Santo a ver las maravillas de su ley. Entonces, la palabra que es pan con aceite es una palabra que lleva poder del Espíritu Santo. Ese no lo va a tener el enemigo, ese lo va a tener los hijos de Dios. Por eso es importante conocer la palabra, para que cuando ya lleve con aceite, entonces usted va a ver los beneficios que trae eso, y de eso le quiero hablar hoy. Por ejemplo, yo quiero hablarle un poquito acerca de otro pan que viene aquí, que dice que es pan sin levadura. ¿Y qué es ese pan sin levadura? Bueno, todos podemos decir, pues una pita, ¿verdad? Un pan pita, un pan de tortilla árabe. No es solamente eso. Esto tiene un significado. Por ejemplo, Marcos capítulo 8, verso 15, y ahorita que usted lo vea en la pantalla me dice amén. Marcos capítulo 8, versículo número 15. La palabra es poderosa, pero ¿en manos de quién cae? Como un arma. Un arma puede ser poderosa. Por ejemplo, en este caso la espada, que puede representar en el tiempo actual para un policía una pistola. Una pistola en las manos de un asesino es peligrosísima, es mala, pero en las manos de un policía, pues estamos más seguros.
aunque también a veces a ellos les falla, ¿verdad? Matan a un inocente, pero el sentir de ellos no es ese. El sentir de ellos es proteger. La palabra tiene poder para protegernos, pero también para que uno solo se mate, como Saúl, se le encajó. Tenemos que ser sabios con la palabra, cómo manejarla para no causar muerte en nuestra vida, sino vida. Amén. Entonces dice Marcos, capítulo 8, verso 15, dice, y él les encargaba diciendo, tened cuidado, guardados de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Qué es lo que puede hacer la palabra cuando una persona no recibe el Espíritu? Que lo puede hacer a uno como los fariseos, con hipocresía, con apariencia, con una máscara de limpio estando sucio. Y viene, por ejemplo, dice la levadura de Herodes. ¿Cuál es la levadura de Herodes? La de los gobernantes. Los gobernantes, hermano, que piensan que porque tienen autoridad pueden mover cualquier cosa bajo cohecho, bajo influencias. Y déjenme decirle que la palabra que Dios espera que nosotros nos transforme el corazón, de manera que no seamos codiciosos con la palabra, ni creamos que porque la conocemos somos más poderosos que los demás. Esto es lo que debe llevarnos la palabra, que es el pan sin levadura. Nos tiene que llevar a ser libres de toda clase de maldad. ¿Cuánto pueden decir recibo? Amén. Por ejemplo, dice en Mateo capítulo 16, verso 6, y Jesús les dijo, Mateo 16, 6, dice Mateo 16, 6, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos, y luego dice, y de los seduceos. ¿Qué dijimos que era de los fariseos? La hipocresía, la apariencia, pero solamente engañosa, la máscara de cristiano, máscara de ministro, pero por dentro lobo rapaz. Pero la otra dice, la de los saduceos. ¿Y qué tenían los saduceos? Que los saduceos torcían las escrituras con doctrinas extrañas. Dejaban meter en medio de la enseñanza, porque ellos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en el Espíritu, no creían en los ángeles. Pero los fariseos sí creían. Sí creían, pero no aplicaban sus vidas a la santidad. Pero la doctrina torcida. Entonces fíjese que nosotros no podemos, hermano, vivir conforme a la doctrina extraña que no está en la palabra. Tenemos que ir a las bases. Por ejemplo, los saduceos creían en la reencarnación. Los cristianos no creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección de los muertos. Va a haber mucha gente que venga y traiga y aparentemente cristiana, pero traen doctrina con levadura saducea. Y eso es cuando se mete una doctrina extraña. Por eso es necesario conocer la palabra, para que no nos metan, hermano, enseñanzas extrañas, porque los saduceos tenían eso y Jesús les decía, ustedes están muy equivocados con su enseñanza porque está torcida. Por eso es importante conocer la Biblia, para que cuando usted venga y escuche el mensaje aquí, usted pueda darse cuenta si lo que se le está transmitiendo es una doctrina extraña o es auténtica palabra de Dios. Yo siempre crecí con ese sentir, de que todo lo que oía, me iba a leerlo. Desde el primer día que me dieron enseñanza me fui a buscar en la Biblia, a cotejar si lo que me están enseñando así era. Y siempre tenía preguntas con los que me fueron a compartir la palabra. Yo tuve el privilegio que me visitaban en casa porque me estaban ganando para el Señor, pero todo lo que venían y me decían, yo tomaba nota y luego yo revisaba y yo me ponía a leer, y luego al siguiente día de estudio le decía, la vez pasada usted habló de esto, de esto, de esto, y yo encontré esto. Y ya entonces venía, fíjate en el contexto, fíjate de qué está hablando, fíjate, y entonces ya me ubicaba, y cuando me saciaba, decía amén. Si no, le seguía haciendo preguntas. ¿Por qué? Porque quería tener certeza de que no me agarraron, porque a mí me hincharon mentiras desde niño con Santo Claus, y yo me puse bravo, porque era algo tan bonito para mí en mi niñez. Y luego el rato salí con que no era cierto y que eran mentiras y que era mi mamá que escondía los regalos en el closet por una primilla ahí más chiquita. Yo, porque las niñas son más abusadas que los hombres, ¿verdad? Digan las mujeres, amén, sí, amén, amén. Y entonces me dijo, no, ¿qué tú tienes eso? Santo Claus y los trineos y que los... Asómate en el closet, ¿verdad? Y vas a ver que van a estar tus regalos que le pediste a Santo Claus según tú. Son tus papás, hombre. Y yo decía,
Está incrédula, decía yo. Esta no tiene fe. Y fui y me asomé y que voy viendo que era verdad lo que decía. Yo me puse bravo. Yo fui y le dije a mi mamá, ¿por qué me engañaste? A mí no me gusta, ¿a usted le gusta que lo engañen? No, hermano. Y a Dios tampoco le gusta que lo engañemos. Ni a nosotros nos debe de gustar que alguien nos engañe con doctrinas extrañas. Por eso es importante cotejarnos, ser incrédulo es cerciorarnos, porque tenemos que tener una fe concreta, no una fe abstracta, nada más en fantasías, sino llegar a la verdad. Entonces, dice la Escritura que los saduceos tenían una doctrina ellos, que no creían en el Espíritu. ¿Sabe usted que hay muchas iglesias que no creen en lo que usted vio aquí hoy? De que alguien habla en lenguas y que otro le traduce. ¿Y qué son esos ruidos que hacen con la boca? Desconociendo. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Porque cuando uno lee la Biblia uno encuentra esas partes ahí. Y entonces usted va a oír de profecía, va a oír de visiones, va a oír de milagros, va a oír de sanidades. ¿Por qué? Porque está el Espíritu. Por los saduceos, como no creían en el Espíritu, pues no recibían nada de eso. Pero ¿cuántos de aquí no son saduceos? Sino que son cristianos genuinos del Espíritu Santo de Dios. Y cristiano quiere decir ungido, porque Jesús recibió ese nombre de Cristo cuando salió del agua y bajó el Espíritu en forma como paloma, y entonces fueron abiertos los cielos. ¿Cómo que se abrieron los cielos? Y ahí estaba en la dimensión espiritual. Pudo ver lo que nadie podía ver, la dimensión de las visiones. Eso empieza cuando llega el Espíritu Santo. Los saduceos no lo podían tener, entonces tenemos que ser libres de esa clase de pan. Esa clase de enseñanza no nos va a ayudar. Nos va a ayudar la enseñanza de Jesús. Amén. Entonces, dice aquí, por ejemplo, Lucas 12, verso 1. En estas circunstancias, Lucas 12, 1, voy a dar un segundito para que lo proyecten y usted lo pueda leer con toda libertad. Cuando lo me dice amén. Y así me doy cuenta que está despierto. No se me puso a ver visiones así en el sueño. En estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos con otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es. Entonces a Dios le gusta sinceridad. Diga usted, Dios, y no va a ser como el Guantanamera. Usted diga: yo voy a ser sincero con Dios. Dios quiere la sinceridad de corazón con Dios. Voy a ser verdadero con Dios. Si hay algo que a Dios no le agrada, hermano, es la falsedad. Si crees de todo corazón, le dijo Felipe al etíope, bien puedes bautizarte. Si crees de todo corazón, si no crees de todo corazón, mejor no lo hagas. Las cosas de Dios, agradables a los ojos de Dios, son las que van con sinceridad. De hecho, el principio de 1 Corintios 5, 8, 1 Corintios capítulo 5, verso 8, cuando lo vea me dice amén. 1 Corintios capítulo 5, verso 8. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, sino con la levadura de ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes de levadura de sinceridad y de verdad. No con la levadura vieja. Nosotros traíamos una enseñanza vieja, una manera. Algunos venían de creer en los ídolos, algunos creían de creer en la brujería, algunos creían solamente en Moisés, pero dice la Escritura que nosotros tenemos que tener una levadura nueva, limpia de malicia y de maldad. Dios nos llama, hermano, a que seamos un pueblo que nos limpiemos para Dios, pero sinceramente, no de apariencia, porque me voy a bautizar para ver si me dice que sí, a la que me gusta. Así le hicieron a una joven una vez hace muchos años. Ella vino y me dijo: hermano Eduardo, ¿usted qué me aconseja? Mire, fulano de tal se quiere casar conmigo. Y yo le dije: pero ni cristiano es. Estás jovencita, todavía no sabes distinguir. ¿Por qué no mejor esperas a que Dios trabaje en su vida? Y mire, ya se compró su Biblia, ya viene a la iglesia.
Y yo dije, pero pues cualquiera, hasta el diablo puede tener la Biblia y los brujos también pueden tener una Biblia, eso no quiere decir que ya cambió. ¿Por qué no te esperas a que Dios haga la obra en su vida? Y entonces yo le dije, ¿por qué no te esperas aunque sea que se bautice? Pero no es suficiente tampoco eso. Tiene que ser el bautismo del Espíritu Santo el que va a ser una garantía de que verdad está sucediendo. Pero un bautismo así nomás en agua, cualquiera se remoja, cualquiera se mete al agua. Lo que se requiere es creer de todo corazón, y entonces para Dios, dice, entonces sí es válido. Si no, no. Entonces Dios lo que nos llama es a vivir en una verdad, pero tenemos que conocer la Escritura para poder darnos cuenta de estas cosas. Porque si ni siquiera lo lee, a lo mejor usted todavía sigue creyendo en Santa Claus. ¿Cuántos de aquí creen en Santa Claus todavía? Un día llegó mi esposa a la de él, estaba chiquita, al kinder, por allá en aquellos tiempos, y entonces iban a ver ahí una fiesta de Navidad. Y entonces le dijeron, ¿y va a venir Santo Claus? No, eso es el diablo. Es que es un viejo panzón mentiroso. Porque dice que Santo Claus no es cierto, Dios no lo mandó. Esas son puras mentiras, son puros cuentos. Tan chiquita ya sabía la verdad. Ay, hermano, pero yo tan bonito que es que quiero que mis niños crean las mentiras. El día que le hable la verdad no se lo van a creer. O si le habla la verdad desde ahorita, aun por muy decepcionante que pueda ser, la verdad siempre Dios la va a honrar. ¿Cuánto puede decir amén? Bueno, si usted quiere tener su Santo Claus, no le voy a decir que lo quite, allá usted. Pero yo le puedo decir que esa no es la verdad. La verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿De dónde salió Santa Claus? No está en la Biblia. Aunque algunos le han tratado de acomodar a San Nicolás, uno de los 7 ancianos del libro de los Hechos, porque llevaban víveres a la gente necesitante. Dijeron, ahí está Santa Claus. Y dije, no, Santa Claus es otro término. ¿Por qué no le dice Nicolás? Es que es San Nicolás. Es en inglés. Y estaba así de rojo, y estaba con barba blanca, y traía su costal detrás de la espalda, y traía trineos y volaban en el cielo. No, entonces están mezcladas verdades con mentiras. Pero como no conocemos la Biblia, se las come uno como buenas las cosas que son mentiras. Y las cosas que son verdaderas, esas las toma como mentiras. Hay un poder en el engaño, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo se le llama bueno. Tenemos que ser sabios. Por eso es importante la palabra. Pero ahora yo le quiero hablar de otra palabra. La palabra que lleva aceite. La palabra que lleva unción. La palabra que es tan importante que usted, que tiene el Espíritu Santo, la transmita. Mire, Isaías capítulo 55 y verso número 10. Miren las características de este pan con aceite, o palabra ungida. Dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve ahí, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será. Mire, como la semilla, como la lluvia que desciende. Hermano, tuve una visión que está lloviendo. Va a llegar buena palabra. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía sin haber realizado lo que deseo. Dios, lo que Dios quiere. Y logrado el propósito para el cual lo envié. Entonces, ahí está la diferencia de una palabra que solamente usted la puede leer por encima, a una palabra que es transmitida con un objetivo de parte de Dios. Lograr que se lleve a cambio el deseo de Dios adentro de la tierra que somos nosotros, y entonces va a hacer un cambio. Por eso, mire, muchas veces la gente no se convierte a Dios. Se le habla palabras, se le da enseñanza, pero no es con aceite el pan que se le está dando, porque es solamente pura letra. Pero cuando sale palabra con la unción del Espíritu de Dios, algo empieza a suceder en esa persona en el momento en que empieza a escuchar la palabra que es pan con aceite. Cuando usted coma pan con aceite, usted hoy comió pan con aceite, porque cuando la palabra es profetizada trae aceite, y entonces se convierte en vida. Y sabe una cosa, usted se acerca a un lugar donde nadie cree que hay sanidades, y nadie nunca se sana, y la persona que llega ahí tampoco sana a nadie. ¿Por qué? Porque como es el ambiente,
Pero usted llega a un lugar donde dicen, aquí el Señor me sanó de cáncer. Va a llegar otro y también va a llevar esa administración, y de repente se va a multiplicar esa unción en la persona. En cualquier enfermedad va a ser la gente sanada. ¿Qué cuando usted llega a un lugar y le dice, oiga, yo tuve un sueño, es que cenó mucho, es que no creen en el espíritu, puro saduceo? ¿Habrá algún saduceo aquí? O sea, no, a lo mejor le estoy pegando duro a algún saduceo que no creen en las visiones. Pero si ustedes, de los genuinos cristianos, usted sí va a creer en las visiones. Eso no quiere decir que todo se va a comer, solo las va a discernir. Pero sí va a creer que Dios habla. Entonces, cuando usted llega a un lugar donde la gente está compartiendo visiones, de repente le llegan a usted también. Yo me recuerdo que Eugenio, que toca el bajo, él llegó a la iglesia y luego le dijo a Eduardo, mira nomás, ahora yo hasta estoy teniendo visiones. Jamás en mi vida había tenido visiones, nomás mi papá, pero yo nunca había tenido. Yo creo que llegué a la iglesia, hasta yo estoy teniendo visiones. Y déjeme decirle que no la suelta todos los servicios, pero cuando la suelta, ¡pum!, pega derecho. No es gloria de él, es gloria de Dios, el Espíritu Santo. Pero gloria a Dios, ¿qué sucede? Porque cuando hay pan con aceite, usted agarra un pan aceitosito y se le queda el aceite en la mano. O agarra un pan así de pura harina y nomás parece ratón de panadería, así con mucha harina, ¿verdad? Digo ratón de panadería, ¿verdad? Porque se meten en la harina y salen blanquitos, hasta los bigotitos blancos. Pero usted agarra aceite y se le quedan las manos. Ahora mire, dice así es mi palabra que sale en mi boca, no volverá vacía, no volverá a mí vacía, sino que va a venir con los resultados para lo que yo la envié. Entonces, como Dios, hermano, tiene propósito cuando da su palabra. Tú vas y predicas la palabra y aquella persona parece que no agarró nada, pero se le quedó el aceite. Y de repente ese aceite empieza a hacer cambios. Empieza a penetrar. No solamente se queda en la superficie, pero empieza a penetrar. Usted agarre aceite y déjelo en su mano y va a ver que después de un tiempo se va a absorber a lo interior del cuerpo. Mire, hermano, qué tremendo es que cuando llegue una palabra penetre, que la absorba y que de repente esté dando cambios por los que Dios envió su palabra. Ay, hermano, ¿y por qué hay gente que va a la iglesia tantos años y nunca cambia? Porque le falta aceite. Falta aceite, necesitamos palabra con aceite, pan con aceite, palabra con unción. ¿Para qué? Para que penetre y de repente mire cómo funciona. Marcos capítulo 4 verso 26, mire cómo funciona esta semilla de Dios. Porque él pone en ambigüedad, así como en sinónimo, palabra, semilla, lluvia. Entonces vamos a considerarlo en esas tres formas. Dice así, Marcos capítulo 4 verso 26, ¿ya lo tiene ahí a la vista? Gloria a Dios. Decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de día y de noche. Esa es la persona que le dieron la palabra. Usted sale y predica la palabra y usted parece que a esa persona nada le pasó. De repente sigue igual, sigue hablando igual de grosero, pero como esa palabra es cuestión de tiempo, de día y de noche. Usted se levanta y usted se acuesta y dice, no pasó nada, no ha cambiado, sigue todo igual, pero es cuestión de tiempo. Y entonces dice, y la semilla brota y crece como él no lo sabe. En la tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro de la espiga, y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Entonces la palabra es cuestión de tiempo. Porque si el Señor la compara con una semilla, usted no agarra una maceta y le pone semilla y ya salen frijoles. Bueno, fuera, ¿no? No fuera pura época microwave. Pero no es así. Se toma su tiempo. Y usted llega de día y de noche, sigue en la tierrita y todavía no sale nada. Y viene otro día y le echa más agüita y todavía no pasa nada. Y de repente se encuentra que algo pasó.
Así es la palabra ungida que llega a la gente que le predicas. Parece que nada pasa. Le dice, mire, es que usted tiene que entender que tiene que tener cuidado con el alcoholismo. Y todavía se avienta sus jaibulazos. Pero le sigue hablando, le sigue hablando. De repente ya tiró la botella. Y no vacía, llena. Ya no la quiere. ¿Por qué? Porque la palabra trae aceite. Y el aceite representa el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un espíritu de santidad. Y empieza a impactar. Y como tú tienes el espíritu de santidad, diga, recibo. Agárrelo así con todo su amor. Espíritu de santidad. Para que cuando le hable a mi esposa, o a mi esposo, o a mis hijos, o a mis compañeros, o a los hermanos, o lo que les empiece a ministrar santidad. Pan con aceite le tenían que dar al sacerdote para que cuando les predicara la gente cambiara. Eso no es cuestión del sacerdote, no es la voluntad del sacerdote. Le estaban explicando cómo esto funciona. ¿Por qué le pusieron esas clases de tortas? Porque se las tenían que dar para poder hacer los oficios de sacerdote. Yo tengo que buscar esas tres. Tengo que saber distinguir de la levadura de los fariseos, la de los saduceos, de la de Herodes. Tengo que ir distinguiendo la vieja levadura. ¿Para qué? Para no traer una mezcolanza a la iglesia. Pero también tengo que tener conocimiento bíblico. Y dice el Señor, pues hace falta algo más. La palabra que es pan con aceite, la que va a lograr cambios en la gente. Entonces, cuando usted le quiere hablar a alguien y le habla y sigue igual, busque la unción. ¿Y dónde se agarró la unción Jesús? En el Getsemaní. En el Getsemaní quiere decir prensas de aceite. Él iba y se metía en la noche al Getsemaní. Y pasaba la noche en el Getsemaní. Cuando salía, estilaba aceite por todos lados, hermano. Entonces, milagros, sanidades, liberaciones, todo eso. ¿Por qué? Porque le daban aceite. Cuando a mí me empezó a ubicar así estas cosas, me acuerdo que estaba yo en la búsqueda y buscándolo. Entonces, un día llegó una hermanita, porque atendíamos una librería en la iglesia, llegó una hermanita y me dice, ¿puedo hablar tantito con usted? Es que necesito una oración, me dijo. Y le dije, bueno, una rapidito, porque estoy atendiendo mi privilegio, que tengo que cuidar bien. Y entonces me dijo, mire, rapidito, nomás haga una oración por mí. Me dice, es que mire, no me siento bien. Bueno, ¿qué es lo que...? Y yo no traigo aceite. Yo ando buscando la botellita. Y dice el Señor, ¿cómo que no? ¿Y el Getsemaní? Entonces le dije, Padre amado, mira lo que le está pasando a mi hermana, Señor, te ruego que pongas del aceite que tú tienes, porque yo aquí no tengo. Y que empieza a sudar así. Hermano Eduardo, me pusieron aceite, huélalo. No, huélalo usted, ese sudor. No, era aceite. Le empezó a botar aceite de su frente. Ya no me duele, ya estoy sana, gloria a Dios. Qué tremendo. Es que nos estaban sirviendo pan con aceite en la iglesia. Y cuando tú agarras aceite, se te pega. Amén. Esta botellita, un día le dije a Enrique, oye, llévatela, ¿no? Para que le des una lavadita, porque ya el aceite lo trae por fuera. Ya la agarramos, se quedan ahí marcados y se nos queda el aceite en las manos. Y ya me la trajo ahí lavadita, limpiecita, mire qué bonita quedó. Pero gloria a Dios que el aceite, hermano, se sale hasta del vidrio. Como esos vasos, ¿verdad? Que dicen, no puede haber otro vaso, es que este viene agujerado, se le sale el agua. Mire, lo puse aquí y se manchó. Es condensación. No tiene ningún hoyo, es condensación. El aceite, hermano, tiene un poder que es así como condensable. Te acercas donde está la unción y se te pega. ¿Cuántos quieren aceite? Hermano, una palabra que se meta y que le cambie la vida a uno poco a poquito. Pero de repente el cambio marcado, que hasta con fruto. ¿Cuántos queremos dar fruto para Dios, hermano? Amén, a su nombre, gloria, gloria, gloria.
Eclesiastés 11:1 dice así. Ay, yo quiero oír cuando me diga amén. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. No hay de que las palabras se las llevó el viento. Es que llegó la palabra y causó, pero después de muchos días surgió el cambio. Pero surgió. La cosa es que surja el cambio. Pero ¿qué si no estás puesto uno donde está el pan con aceite? ¿Cuándo va a cambiar? Ay, hermano, ¿sabe por qué no vengo a la iglesia? Es que siempre sigo haciendo corajes. No, usted no viene a la iglesia porque sigue haciendo corajes. No viene a la iglesia porque no está agarrando pan con aceite y por eso está haciendo corajes. Porque si una vez que le llega la administración del Espíritu, lo va a cambiar por dentro. Por dentro. Diga usted, por dentro. Necesito cambio por dentro. Dice el Señor, pues va a tomar tiempo, día y noche, pero vas a seguir teniendo cambios, poco a poquito. Diga usted, yo ya no soy igual como cuando llegué la primera vez a la iglesia. Ya Dios me está poniendo aceite. Y hay cosas que están cambiando. Y luego es una señal de que usted tiene aceite. Le voy a decir, a ver si usted me dice si tiene o no tiene. O bueno, no me diga, usted sabrá si lo tiene o no lo tiene, por lo que yo le voy a preguntar. Cuando usted le ofende, ¿le duele o se le resbala? No me conteste, porque su esposa va a decir, no es cierto, mentiroso. ¿Se le resbala o se le queda ahí impregnado? Porque cuando Saúl tenía su escudo no tenía aceite y se le clavaban las flechas, pero cuando les ponían aceite se le resbalaba. Así son las ofensas, son como flechas tiradas. Y si usted tiene aceite, si usted ya ha comido pan con aceite, todo se le va a resbalar. No le hagas caso, no tomes en cuenta. Todos, es que todavía no sabe de qué espíritu es. Por eso maldice, por eso me ofende, por eso me humilla, por eso me denigra. Pero como usted tiene aceite, el aceite hace su función y no deja que penetre la agresión, sino que se le resbale. Así que usted cuando vea que alguien está haciendo, deja que se te resbale. Pero mira que se me atravesó en el freeway, deja que se te resbale. Pero mira, me dijo que estoy narizón, deja que se te resbale. Que me dijo greñuda, deja que se te resbale. Así amanecemos todos en la mañana. Yo le digo a Marty, qué bonita estás hasta greñuda, le digo. Y se le resbala bien fácil, lo de greñuda. Pero es que le pongo aceitito, le digo, qué bonita mi greñuda, le digo. Y no se ofende. Está contento, si no, no dijera aquí ahorita y salía coleando ahí por la... Pero no, ¿sabe una cosa? Digo, yo necesito aceite, porque el aceite es el que va a hacer la cambio, es el único que va a lograr que mi vida pueda ser transformada. Mire, yo lo quiero llevar a Juan capítulo 7, verso 32. Y mire qué tremendo, porque Jesús, hermano, Él es para nosotros el modelo especial para seguir. Entonces es la roca de nuestra salvación, en Él podemos tener la imagen del Dios invisible. Para nosotros Jesús lo es todo. Pero fíjese una cosa, dice que en Juan capítulo 7, verso 32 dice así. Dice, los fariseos, ¿qué clase de doctrina tenían? Con hipocresía. Con Jesús la hipocresía no funciona. Mire, los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces diga usted, la murmuración, ouch, es levadura farisea. Diga usted, echo fuera de mi vida, le cierro la puerta a la murmuración. Me voy a despojar de murmurar contra los hermanos, porque esa es una levadura farisea. Le echo fuera de mi vida, le cierro la puerta y perdóname, Señor, por las murmuraciones que han salido en mi boca. Bueno, eso fue así de pasadita, pero dice así: los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él,
y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran a Jesús. Agarraron y hicieron ellos porque ellos, como tenían la hipocresía en todo su apogeo, ellos eran los sacerdotes y no querían que nadie les quitara las riquezas del tesoro. Y cuando venía Jesús, les venía a hablar cosas que hacían que el tesoro menguara, porque la gente se iba por las verdades que él hablaba. Entonces dijeron: vayan y arréstenlo. Y se agarraron unos alguaciles. Y mire que es tremenda cuando una persona, aunque venga con malas intenciones, llega y se expone donde hay pan con aceite. Mire, dice el verso 37. Y en el último día, porque eran fiestas y las fiestas eran de varios días, en el último día de el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo. Oiga, una palabra que Jesús estaba anunciando cuando vinieron los alguaciles para arrestarlo, resulta que llegaron a la hora que empezó el mensaje. No importa a veces, hermano, que llegue uno tarde, porque llega a empezar el mensaje. Bueno, sí importa, pero es mejor que llegue a la alabanza y a la adoración, pero hay veces con que no se pierde el mensaje. Porque estos alguaciles llegaron a la hora que iba a empezar la predicación. Y entonces se para Jesús y dice: alguno tiene sed, que venga a mí y beba, y del agua que yo le daré, mire, va a ser que de ahí broten ríos de agua viva. Le estaba diciendo: aquel que me escucha hablar a mí va a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Hay que poner atención a la palabra cuando Dios la envía, porque eso puede impactar la vida de tal manera que brote el Espíritu de Dios en la persona. Entonces estos que venían para arrestarlo oyeron eso. Y entonces yo me pregunté: ¿en dónde decía la Escritura que brotarían ríos de agua viva? Pues es en Isaías 55:1. Y esa palabra dice: a todos los sedientos. ¿Cuántos sedientos hay aquí? ¿Usted está sediento de Dios? O es de los que dicen: no, ya me llené. No, hermano, que nos siga dando de esa agua. Sígueme dando de esa agua viva. ¿Por qué? Porque va a cambiar todo. Si nos cambian por dentro, en el espíritu nos van a cambiar en el alma, y el alma va a estar más tratable. ¿Sabe por qué hay gente que es tan insoportable? Porque no tiene agua viva. Pero el agua viva, cuando llega, te hace que le caigas bien a la gente. ¿Por qué? Porque te van remodelando por dentro las emociones. ¿Sabe que muchos padecimientos de salud son por las emociones enfermizas? Actitudes, enojos, preocupaciones, alteraciones. Pero cuando llega la palabra que tiene aceite y llega el Espíritu adentro de ti, produce agua viva y de repente todo te cae bien. A la persona que antes era mal encarada ahora tiene cara sonriente. Y no es fingida, es verdadera. Nos conviene agua viva, la palabra que sale de la boca de Jesús. Ahora, fíjese, Isaías 55:1 dice así: todos los sedientos. ¿Cuántos sedientos hay aquí? Yo, Padre mío, yo estoy sediento de ti. Venid a las aguas, vengan a la predicación, vengan a donde está el Espíritu Santo fluyendo. Y los que no tenéis dinero, ¿no pueden entrar? No dice así. Y los que no tenéis dinero, venid y comed, comprad y comed, venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Gloria a Dios, hermano, porque el Evangelio es predicado hasta a los pobres. No les es requisito que traigan dinero. Pusimos este cofre para depositar ofrendas, tenemos que pagar una renta, hermano. Ay, hermano, y usted le va bien porque el cofre está grandote. Yo trabajo en lo secular, ¿verdad? Bendito Dios, que de ahí sale para mis gastos de mi casa. Pero aquí, hermano, la renta a veces está tremendo. Pero no se le cobra, si no da, no hay problema. Pero si da, pues gloria a Dios. No me preocupo por la renta. Porque ha habido meses en que sí he sudado la gota gorda. Pero luego el Señor me dice: ¿para qué te preocupas si aquí es mi casa? ¿Usted sabe lo que le pasó a David? Que David le quería hacer una casa al Señor. Le dijo: no, tú no me puedes hacer una casa porque tú eres hombre de muchas sangres.
has matado y has derramado mucha sangre porque es un guerrero. Yo te voy a hacer una casa aquí. A su nombre. Tenemos un Dios, no le tenemos que hacer una casa a Dios. Él nos va a hacer un hogar a nosotros. Un hogar en paz, un hogar. Y no necesita dinero. Él nos puede dar, hermano, de repente millonadas para comprar un edificio, pero como no se trata de eso. Se trata que se restaure tu hogar, tu vida, tu matrimonio, tu esposo, tu esposa, tus hijos, que veas hasta nietos y bisnietos, pero que estén sanos en la fe. Eso es lo que Dios quiere, que uno venga a comprar aceite, pan y vino. Y si el aceite es la unción y el pan es la palabra, ¿qué es el vino? El gozo del Espíritu. Por eso, hermano, es necesario participar de todos. Y el agua, hermano, la ministración que recibimos en medio de lo que se está ministrando, porque Eduardo, yo lo veo que está con la guitarra y con el teclado y con palabra, y que el templo de la hermosa, y que salió el cojo para danzarle al Señor. Agua, agua viva, palabra que ministra, que prepara el ambiente para que cuando llegue la palabra con aceite, ¡pum!, se quede impregnada. Yo no sé si usted se la quiere llevar a su casa, pero yo me la quiero llevar por dentro y que no se me despegue. A esa no le quiero echar jabón, que se me quede ahí, hermano, para que pueda ser beneficiada mi familia y ustedes también. Porque si Dios me unge, usted va a estar beneficiado porque me está escuchando. ¡A su nombre! O si no me unge, me van a salir unos espadazos. Yo no quiero la espada Saúl, porque era la espada con la que él solo se atravesó. Mejor la palabra de agua viva, que brote del Espíritu por dentro algo. Entonces, Juan capítulo 7, verso 40, volviendo al relato de Jesús cuando lo iban a arrestar los alguaciles. Fíjese lo que dice en el verso 40. Entonces algunos de la multitud, perdón, me adelanté un poquito con el tiempo. Juan 7:40. Cuando lo van a decir amén. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. ¿Por qué? Porque hablaba con unción. Eso es algo que tienen los profetas, que cuando la unción está sobre sus vidas, transmiten una palabra y es poderosa, que le cambia el sentido a la gente por dentro, el enfoque, las metas, lo ubica, lo endereza, lo edifica. ¿Cuántos quieren ser edificados? Mire, hermano, yo no sé de esas iglesias donde no aceptan profetas. Claro que tiene esos requisitos el profeta, porque tiene que tener una vida, así como Dios lo usa, tiene que tener una vida en santidad. Y gloria a Dios, cuando eso fluye, va una bendición tremenda. Pero dice así, verso 44, y algunos de ellos querían prenderle. ¿Quiénes eran? Los oficiales. ¿Se acuerdan? Los oficiales. Algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo trajiste? Los mandaron para que fueran a arrestar a Jesús y vinieron y no lo traían. Pero miren lo que pasó. Verso 46, los alguaciles respondieron: jamás, diga usted, jamás, hombre alguno ha hablado como este hombre habla, como Jesús habla. Porque él no tenía necesidad que le vinieran a contar las cosas. Él mismo sabía todas las cosas, porque la unción del Espíritu Santo le daba la revelación. Qué hermoso es, hermano, que haya revelación del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Hermano, ¿puede orar por mí? Sí, voy a orar por ti. ¿Qué es lo que tienes? Me dijo una persona: me duelen los riñones. ¿Quieres que ore por ti? Sí. ¿Quieres sanarte? Sí. ¿Sabes por qué te duelen los riñones? Por infiel. Hermano, no sea usted así. Yo no soy infiel. ¿No es infiel? ¿Quiere sanarse o no quiere sanarse?
Porque si quiere sanarse, tiene que reconocer su pecado, tiene que humillarse y tiene que pedir perdón. Y si usted se humilla y pide perdón, el que Dios, cuando uno se humilla, Dios lo levanta. ¿Quiere la sanidad o no la quiere? Sí, pero yo no es cierto eso. Pues no miente. Pues se fue con su dolor de riñones y abandonó a su esposo por irse con el amante. Y decía que no era cierto. Y era verdad. ¿Cómo se iba a sanar? Entonces, mire, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Por eso me gusta ese canto que dice: he conocido yo a un hombre, el cual murió por mí en la cruz. Es Jesús. Ese hombre habla como nadie habla. Habla con verdad, lleno de gracia y de compasión, pero habla verdad. Y cuando llega la verdad, le entra a uno y dice: ay, Padre, se me pegó muy adentro. Es que lleva aceite, porque el Espíritu Santo no puede ser engañado. Entonces los fariseos le contestaron: es que también vosotros, verso 47, os habéis dejado engañar. Para el diablo, todos ustedes están engañados. Pero para Dios les quitaron el engaño de este mundo, de las tinieblas, y los trajeron a la verdad. Jesús dijo: es el camino, la verdad y la vida. Y le estaba diciendo a los fariseos: ¿ya te dejaste engañar por ese ungido? Más bien el ungido los estaba desengañando, porque ya no lo pudieron arrestar. Oiga, la unción poderosa cambia hasta las actitudes. Venían con intenciones de arrestarlo y vinieron a dar testimonio acerca de Jesús. ¿Cuántos de esos hay aquí? Que ya les llegó la unción y antes venían, hermano, a ver qué pasa ahí en esa iglesia, y resulta que salen a dar testimonio de Jesucristo, el Espíritu Santo, de los dones que se mueven en medio del pueblo. 2, 3. Es que se están durmiendo porque le está cayendo la revelación. Entonces los fariseos le contestaron: es que también vosotros habéis dejado engañar. ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Cómo van a creer los gobernantes, hermano? Oiga, entonces ¿será que es Donald Trump? ¿Es verdadero o no es verdadero? Lo que le puedo decir es que están recibiendo estudios bíblicos en la Casa Blanca, lo que nunca se había oído. Y la palabra tiene un poder que tarde que temprano funciona. Cambia por dentro la gente. ¿Qué si lo transforman? ¿Qué si lo bautizan con el Espíritu Santo? ¿Qué si al rato empieza a tener revelaciones por dónde viene el ataque del coreano? ¿Y qué si le destruye sus armas para convertirlas en instrumentos de justicia? Yo no veo ninguna motivación, Padre. Pues es que con eso del mundo lo queremos linchar. Pero ¿qué si el gobernante resulta que vaya a ser único, hermano? Porque le están predicando palabra de Dios. Si tú has cambiado en algo para bien, ha sido porque Dios ha enviado su palabra. Y no es gloria mía, es gloria de Él, porque yo no soy el que sabe cómo tú vives. Yo hablo lo que estoy aquí disertando la Escritura, pero Él sí conoce cómo está tu casa, cómo está tu vida, cómo están tus emociones, cómo está tu corazón, si eres verdadero o no es verdadero. Lo conoce todo. Por eso es que aquellos, cuando llegaron, dijeron: ay, es que ¿cómo lo vamos a arrestar? ¿Y cómo nos lo vamos a llevar? Si nadie habla como Él habla. ¿No te ha pasado que llegas con una pregunta en tu corazón y ya no tienes necesidad de hablar con el pastor al final del servicio porque como que te abrieron la respuesta de lo que venías pensando? Eso no es otra cosa más que Dios. Porque el pastor, ¿qué va a saber, hermano? Contrario, ¿sabe cómo se llama? A veces hasta se le olvida dónde dejó las llaves. Le digo a Martín: oye, mis llaves, mi cartera, y lo tengo en la mano. Juan capítulo 12, verso 42. Sin embargo, muchos, híjole, la palabra es poderosa. Por si alguien cree que un gobernante no puede creer, mire Juan capítulo 12, verso 42. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en Él, pero por causa de los fariseos, de los hipócritas, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Ay, hermano, hay gente que están en un lugar donde el Espíritu Santo no da ninguna señal y no se quieren ir de ahí.
¿Por qué no ir a buscar donde está el Espíritu? Así estaba yo antes. Yo llegaba y yo estaba en una iglesia y nunca veía de una sanidad, nunca veía de una liberación, nunca veía de que alguien, algún don del Espíritu. Nomás decían de dones, pero yo no sabía ni qué eran. Yo quería que Don Pancho. De esa clase de dones conocía, pero no de los del Espíritu Santo. Entonces un día llegué y me senté a ver la televisión. Después de haber venido a trabajar el domingo en la iglesia en la cual estamos edificando un templo, y ya vine bien cansado, me senté un ratito, tomé un vaso de agua y prendí la televisión y estaba un predicador que se llama Jimmy Swaggart. ¿Sí sabes quién es, verdad? Y entonces dice, cuando termina su predicación, un evangelista tremendo y maestro en la palabra: tú que estás en la televisión. Dije, ¿cómo sabe? Pues está hablándole a toda la gente que ve la tele, pero ahí estaba yo. Si estás en una iglesia donde el Espíritu de Dios nunca muestra nada, ni un milagro, ni una sanidad, salte de ahí. Y yo parecía que me estaba atravesando, hermano. Pan con aceite. Se me pegó el aceite. Salte de ahí y busca una iglesia donde pasen milagros, donde la gente hable lenguas, donde la gente profetiza, Y yo dije, pues eso ya ni existe. No existía ahí donde yo estaba, pero sí existía en el ámbito de Dios. Y entonces esa palabra me entró, pero como no cuando siembras la semilla sale el frijol, tuvo que pasar de día y de noche. Y empezó a echar raíces, hasta que de repente se me hizo rema al estar leyendo la Escritura. Y estamos en un estudio bíblico y empecé con la revelación de la palabra y le empecé a decir a mi hermano Abelino, ¿te puedes dar cuenta que este don de lenguas que está aquí no son angelicales? Digo, no son terrenas, sino angelicales. Fíjate, están hablando en el mismo lenguaje y dice que cayó el Espíritu Santo y empezaron a glorificar a Dios en otras lenguas. Si ya se entendían, ¿para qué tenían que hablar en lenguas? Si eran solamente lenguajes, terrenos. Y decía, pero antes que hables, pon atención a lo que acabas de leer. Pues sí. Entonces, ¿para qué quieres discutir? Mejor vamos a seguir averiguando más. Hay don de lenguas angelicales. Yo quiero eso. Yo las quiero. Y nada que me llegaba. Y nada que me llegaba, y nada que me llegaba. Yo las quiero. Y como el que anhela ardientemente, se lo dan. No es de que no hay para ti. Si no deseas ardientemente, ¿para qué te lo van a dar? Pero si lo deseas ardientemente, ¿para qué lo quieres? Para que cuando me vaya a poner a orar, sea como Panchito. ¿Te anda hablando lenguas? Le dijo a su papá, ¿qué anda diciendo? Es que así se ora, papá. Tiene 4 años. Así empezó Elías, ¿verdad? Que hablaba de los carabachas, ¿verdad? Hablan así chiquitos, andaban a ver, ¿sí? ¿Y qué estás hablando en lenguas? Pues así es, ¿qué no es así? No, pues sí. Pero espera que Dios te las... No, ya te las arrebató. Ay, hermano. Ya vemos unos adultos que, no todos. Y conformados, no se conformen. A ver, coma pan con aceite. Deje que el aceite se le pegue por todos lados. Hasta que surja. Pasará el día y la noche, día tras día, de repente, ungido por el Espíritu Santo. Yo me acuerdo un día, me dijeron, estábamos orando por alguien que está endemoniado, y el demonio no quería que lo tocara. Y ni era él, era la persona, pero él decía, no me toques, decía. Y cuando lo toqué, se revolcaba, me quema la unción. Dije, ya estoy ungido, eso no. Hasta el diablo sabe que estoy ungido, y yo que no lo creo. No, pues ya lo creí. Oiga, diga usted, yo quiero la unción. Si usted la quiere, búsquela. No descanse hasta que la tenga, y cuando la agarre, que siga abundando hasta que su copa rebose y contagie a otros. Si nos llenamos del Espíritu Santo, vamos a tener una mejor condición de vida. El temor se va a ir. Los discípulos están llenos de temor, empezaron a buscar la unción, bajó el Espíritu de Dios, empezaron a hablar otras lenguas, se les quitó el miedo. ¿Por qué estos que eran tan miedosos?
porque no tenían el Espíritu, pero ahora que lo tienen, ahora están más que valerosos, con poder. La iglesia cristiana es una iglesia llena del Espíritu Santo. No tenemos que buscarlo. ¿En dónde? En el Getsemaní. El Getsemaní puede ser tu oración en privado, pero puede ser también, como dijo Eduardo, que iban a la hora de la oración al templo, a la hora de... ¿A la hora qué? Eduardo lo dijo. Novena. Ay, hermano, tenemos que ir a las 9 de la mañana aquí. Bueno, aunque sea a las 8 de la noche, aunque sea el martes o el miércoles, a la hora novena de la mañana. Aquí hay hora novena de la mañana, ¿verdad, Martín? ¿Cuántos vienen ahora? 3. Ya estás como Jesús. Pedro, Jacobo y Juan subieron a la hora de la oración. Gloria a Dios. Pero ¿qué no debería haber más? Si tenía 12 discípulos, ¿por qué no más 3? ¿Por qué no más 3? Y los subían a dormirse, pero estos no se duermen. Hay que procurar estar en la hora de la oración. Y yo le voy a decir una cosa, la iglesia se va a poner cada día más poderosa a Dios. Porque una iglesia que busca la unción, se le pega. Y cuando menos se acuerda, ya no le va a tener ni que regañar a su hija o a su hijo cuando no le hace caso. Nomás le va a hablar, qué obediente eres. Y le va a hacer caso porque le está profetizando. Como lleva aceite en la palabra, va a provocar un cambio bueno. Pero si no le pone aceite, ¿qué no te he dicho? ¿Y cuántas veces te tengo que decir? Y ya me canso de decirte. ¿No le suena conocido el lenguaje? Es una lengua extraña, ¿verdad? O no muy extraña, que sí suena así como que te digo, ¿y cuántas veces te tengo? ¿En qué idioma? Así le decía mi mamá. ¿En qué idioma? Te hablo en japonés, en coreano, en chino. ¿Qué idioma quieres que te diga? Para que me hagas caso, que tienes que bañarte antes de acostarte. Cuando yo venga ya tienes que estar cenado, bañado y acostado. ¿Y cómo crees que me encontraba? En la calle, mugroso. Y bien despierto. ¿Por qué desobedían? Pues que no había aceite. Pero ahora con aceite, el niño ya va a merendar. Las 7 ya van a dar, ya tempranito. ¡A su nombre! Póngase de pie, pues. Gloria a Dios, gracias, Señor. Mi objetivo no es entretenerle. Mi objetivo es transmitirle lo que la palabra me instruye. Y yo creo que todos necesitamos una porción más de aceite. Acuérdese que viene el tiempo donde se va a evidenciar si uno tiene suficiente aceite o no. En la parábola de las 10 vírgenes nos damos cuenta de que aunque todas tenían aceite, pero no todas tuvieron lo suficiente como para resistir al momento necesario, que es cuando iba a venir el novio. Porque algunas se les acabó porque lo empezaron a ir a buscar. A la hora que lo andaban buscando ya no era de buscar, ahora era el tiempo de mostrarlo. Y ellas, 5 de ellas se quedaron ahí, pero las otras 5 entraron en el gozo de la fiesta con el novio. El Señor viene por su iglesia y la iglesia tiene que estar en la unción del Espíritu Santo. Es mi deber dejárselo saber para que juntos trabajemos por ello. No es de que uno sí lo tiene, otro no lo tiene, tenemos que tenerlo todos. Y yo por eso les invito. Quizás les suene en algunas ocasiones como que no salgo del mismo énfasis, pero prefiero ser hallado. Así como Pedro decía, para mí no me es gravoso recordarles las cosas, aunque para algunos les pueda ser gravoso, para mí no me es gravoso. ¿Por qué? Porque viene el día. Y mire, pasaron 2000 años y todavía no ha llegado, pero todavía estamos a tiempo. Yo prefiero que me avisen con tiempo y no que me digan, aquí era, como a veces me pasa, ¿verdad? A veces voy manejando y les digo, ya me digamos, era allá atrásito. Y me pongo bien feliz. No, me transformo así, me pongo así como extraño. ¿Y por qué no me dijiste antes de que me pasara? Pues tú eres el que viene manejando. Si te digo que te salgas aquí, vas a decir que te estoy dirigiendo. Digo, sí es cierto, ¿verdad? A veces no me gusta que me diga y a veces me enojo que no me dice. Pues ¿quién es el que tiene el problema? Pues yo. Entonces ya me tengo que dar cuenta, me tengo que regresar.
pero me cuesta regresarme, me cuesta tiempo y dinero. Estoy gastando gasolina de Oquis. Y me cuesta tiempo y humillación porque, tengo que cambiar la actitud. ¿Cuántos de aquí tenemos que cambiar la actitud? ¿Cuántos tenemos que reflexionar? Cuando venga el Señor, que nos encuentre a tiempo. Vamos a hacer una oración y luego escuchamos lo que el Espíritu tiene algo que decir a la iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Permite, Dios mío, que esta palabra pueda ser poderosa para que tu iglesia, junto conmigo, podamos estar en el nivel espiritual que tú anhelas encontrar. Permite, Padre, que aceite caiga sobre nuestras cabezas. Diga usted, pon aceite sobre mi cabeza, Señor, yo lo recibo. Recibo la unción, recibo tu palabra. Yo quiero de esa torta, de ese pan con aceite. Yo quiero de esa palabra ungida que cambiará mi vida, aunque tome tiempo, pero sé que lo lograrás porque no volverá vacía. Padre, en el nombre de Jesús, permite que la palabra, Señor, quede sellada dentro del corazón nuestro, de tal manera, Padre, que podamos ser más sencillos, nos podamos apegar más a ti y no andemos con costumbres que nada tienen que ver con tu iglesia, Señor. Que podamos ser ungidos, genuinos del Espíritu de Dios, con tu palabra poderosa que sale de tu boca, que no vuelve vacía, Señor. Diga, Señor, mi corazón está para recibir esa palabra ungida que llegue a lo más profundo de mis huesos, para que se elimine toda enfermedad. Porque tu palabra dice que cuando tú la envías, sanó mi mal. Recibo la palabra que sana todo mal de mi corazón, de mi alma, de mi mente. Te bendigo, iglesia, con esa palabra que el Señor puso en mi corazón compartir en la madrugada para ti. Sé bendecido, sé bendecido, sé bendecido en el nombre de Jesús. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y envíe la palabra adecuada para el momento específico que tú y yo necesitamos escuchar. Yo sé que cosas van a cambiar en tu vida, porque Dios, hermano, es un Dios poderoso para transformar nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y